Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
quiero agradecer inmensamente, primero a Dios, la oportunidad que nos da nuevamente de compartir una sesión en una semana más. Ya estamos en la semana número 9 y eso nos acerca aún más al objetivo que tenemos, que es culminar con éxito este proceso académico, el cual iniciamos hace unas semanas y que pronto estaremos finalizando, lo cual le permitirá a usted, como estudiante de universidad, pues dependiendo de la modalidad y en el nivel que se encuentre en estos momentos, pues muchos estudiantes se están preparando para obtener el grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y obtener las calidades de abogado y notario. Y algunos otros compañeros pues, están realizando un posgrado, lo cual, qué bueno, que pronto estarán culminando con este proceso y con éxito. También agradezco la oportunidad a la Universidad Rural de Guatemala que nos brinda la oportunidad de ser parte de este proceso de formación académica. Nuevamente, entonces, indico que el curso que vamos a trabajar es el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es el que aparece en pantalla. Y la semana que nos corresponde trabajar es la semana número 9. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula el proceso penal. Acá iniciamos entonces con la especialidad del derecho penal. Sabes que ya abordamos en las semanas anteriores el derecho penal sustantivo y ahora entonces entramos a conocer el derecho penal adjetivo. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario. Actualmente soy abogado litigante en el ejercicio liberal de la profesión. Vamos a requerir a la distinguida ingeniera quien nos monitorea el día de hoy, que nos informe la forma en la cual se está realizando la transmisión para poder continuar. Bien, en lo que nos informan, vamos a avanzar brevemente a los objetivos de la clase el día de hoy. ¿Qué se pretende al finalizar la clase? Bien, al finalizar la clase, el estudiante será capaz de identificar y definir los principios generales y especiales del proceso penal guatemalteco. También nuevamente les indico que el medio de comunicación para la clase es el correo que hemos estado compartiendo durante estos días, para lo cual es necesario que si tienen una duda, por favor, realicen la consulta a través del correo respectivo. Y nuevamente nos llega una consulta en cuanto a la evaluación. Nuevamente les indico a Eymar Waldo Duarte que ese tema no es tratado directamente conmigo. Entonces, debe ser tratado directamente a la unidad académica, unidad administrativa, perdón, a donde usted entregó su expediente. Ahí le pueden dar continuidad a este proceso. No es directamente con su servidor. Bien. Derecho procesal penal. ¿Qué debemos entender por derecho procesal penal? Pues es el derecho procesal penal es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales, que tienen como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal, para luego obtener una sentencia. Y es el conjunto de normas, porque efectivamente el derecho penal va a integrar el cúmulo de normas jurídicas de tipo penal y de tipo procedimentales que van a permitir viabilizar y posibilitar la aplicación del derecho penal sustantivo. Principios, porque el derecho penal, lo veremos en las diapositivas posteriores, les cuenta con principios propios de esta
esta especialidad del derecho. Y regula la función jurisdiccional porque la función jurisdiccional la ejerce el Estado de Guatemala en representación de todos los guatemaltecos. Pero el mismo Estado ha delegado esa función jurisdiccional a órganos competentes y los dota de esa misma competencia para poder actuar. De la misma cuenta que dentro del proceso del derecho procesal penal, perdón, pues también tiene participación las partes y delimita las funciones en las que cada parte puede actuar. Les establece funciones específicas para su actuación. Y lo que pretende es establecer una verdad histórica y la participación del imputado para obtener posteriormente una sentencia. Pero vamos a ver qué tipo de verdad es la que vamos a tratar de encontrar, porque a esta, a esta exigencia o a ese objetivo va a responder el derecho procesal penal. ¿Qué debemos de entender por proceso? Es muy importante el poder definirlo. Y se indica que el proceso es el conjunto de derechos constitucionales de incidencia procesal, posibilidades, obligaciones y cargas que asisten a los sujetos procesales como consecuencia del ejercicio del derecho de la acción y la interposición de la pretensión, cuya realización a través de los oportunos actos procesales origina la aparición de sucesivas situaciones procesales informadas por el principio de contradicción. Desde las, desde las que las partes examinan sus expectativas de una sentencia favorable que ponga fin al conflicto mediante la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias. Y efectivamente, porque el proceso se va a desarrollar a través de una serie de etapas procedimentales que van ancladas unas con otras, que producen un efecto dialéctico en la sustanciación del mismo, que permite actuaciones de las partes, que permite actuaciones controladas por el juez que conoce, para poder lograr el objetivo que tiene todo proceso, que es la emisión de una sentencia, sin importar la forma en la cual vaya a ser emitida o el resultado de esto, de forma condenatoria o absolutoria. Naturaleza del derecho procesal penal se puede indicar de la siguiente forma. Puramente instrumental, toda vez que sirve para la realización de los fines del derecho penal. Es decir, pone en movimiento al derecho sustantivo para hacer efectivo dichos derechos. Y debemos recordar, tal y como lo indicamos en sesiones anteriores, que el derecho procesal penal es también denominado derecho adjetivo y de la misma cuenta como se establece en gramática, que el adjetivo es quien califica al sustantivo. De esta misma cuenta, el derecho procesal penal, pues va a ser quien viabilice o posibilite la forma de aplicación del derecho sustantivo. Es el medio o vehículo que utilizamos para la aplicación del derecho penal sustantivo. No podemos realizar una aplicación del derecho penal sin utilizar la forma o el procedimiento, que esto nos lo va a indicar el derecho procesal penal. Es eminentemente público. ¿Por qué? En virtud que el Estado interviene directamente en el proceso por medio de los órganos jurisdiccionales. Pero el Estado delega esa función específica de juzgar y ejecutar lo juzgado a los órganos jurisdiccionales, pero siempre va a ser una actividad meramente del Estado.
De la misma cuenta, como tiene como objetivo primordial el controlar el índice delincuencial que pretende el derecho penal, pues también el derecho procesal penal, por coadyuvar a esa función, su naturaleza es eminentemente pública. Es autónomo porque sus normas y principios son totalmente independientes de las normas del derecho sustantivo. ¿Sí? Tiene instituciones propias y principios organizados de forma metódica que van a permitir la aplicación correcta de este derecho. Proceso penal, según lo define Guillermo Cabanelas, y él indica que es el conjunto de actos mediante los cuales se provee los órganos fijados y preestablecidos en la ley y previa observancia de determinadas formas a la aplicación de la ley penal en los casos singulares concretos a la definición de una relación concreta de derecho penal. Bien. Los fines del derecho, fines del proceso penal. ¿Qué pretende el proceso penal? Y esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Indica, el proceso penal tiene por objeto la derivación de un hecho señalado como delito o falta. Es decir, para que se inicie la persecución penal, es necesario entonces que exista la comisión de un hecho que esté señalado por la ley como delito o como una falta. ¿Dónde van a estar señalados entonces estos hechos o encuadrados en un tipo penal? Pues en la ley penal general, que está contenida en el Código Penal, y algunos tipos penales contenidos en leyes especiales, pero necesariamente debe figurar o estar nominado este tipo penal como delito o como una falta. De tal cuenta que no se puede iniciar un proceso penal por cualquier actividad que no esté plenamente identificado como un delito o como una falta. Bien, y entonces los órganos jurisdiccionales conocen de ciertas actuaciones, las cuales no existe ningún delito o ninguna falta. Por ejemplo, cuando ante un órgano jurisdiccional se presenta, ante un juzgado de paz, se presenta una denuncia por un extravío de documentos de identificación, pues efectivamente el órgano jurisdiccional debe conocer y resolver, pero esta actividad no constituye en ningún momento una falta ni un delito. No se puede instruir ningún proceso penal por este hecho. Sin embargo, corresponde la competencia al órgano jurisdiccional y así debe resolver para la seguridad jurídica de la persona quien denuncia. Contrario censo, cuando existe una denuncia por un robo, un homicidio, actividades en las cuales necesariamente el órgano jurisdiccional debe proceder a conocer o a certificar a donde corresponda, porque estas actividades sí constituyen efectivamente delito o en su caso una falta. Las circunstancias en las que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicato, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. También indica en el segundo párrafo de este artículo que la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, al reconocimiento y a la protección que la misma ley les otorga. Y anteriormente únicamente se incluía al imputado desde el primer momento de
en el que se les indicaba de un hecho delictivo, se le otorgaban todas las facultades que le otorga la ley. Pero en virtud de que el derecho penal y procesal penal ha ido evolucionando constantemente, también ha existido la necesidad de incorporar a la víctima o agraviado, tal como lo establece el artículo 117 del Código Procesal Penal, como una persona a la cual desde el primer momento en el cual se inician diligencias dentro del proceso penal, pues se le deben otorgar todos los derechos como sujetos procesales, todos los derechos que le corresponde a cada uno y que le asisten. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Efectivamente, porque el sindicado, pues goza a partir de ese momento de presunción de inocencia y de una actuación objetiva por parte del ente investigador. Y la víctima de agraviado también tiene toda la, pues tiene todas las preeminencias por la condición de víctima. Su pretensión va a obedecer a una pretensión de protección, la cual el Estado también está obligado a proveer. ¿Qué es el proceso penal? Nuevamente, y es necesario indicar que el proceso penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal, desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. Pero varios autores han escrito acerca de qué es el proceso penal y es necesario entonces poder identificar elementos muy puntuales que contiene cada definición dependiendo del jurisconsulto que vayamos a consultar. También se indica que el proceso penal es un conjunto de actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, para obtener del órgano jurisdiccional, o sea, un juez, la confirmación de la pretensión punitiva deducida por el órgano ejecutivo. En este caso sería el Ministerio Público, quien en representación del Estado inicia la persecución penal. Y eventualmente, para realizarla en forma coactiva, y constituye la actividad judicial compleja y progresiva que se llama proceso. Esto lo indica un jurisconsulto denominado Mancini. También contamos con una definición de proceso penal, indicando que es un método impuesto por la autoridad para llegar a la justicia. Un método de razonamiento prefijado y ordenado por la ley, que las partes y los jueces deben seguir etapa por etapa, de acuerdo a una sucesión preestablecida y una coordinada dialéctica. Es decir, cada etapa va negando la anterior y te das cuenta que existe el principio de preclusión y no podemos retrotraernos a una etapa procesal que ya se ha diligenciado. Aunque a toda regla existe excepción. Como regla general no podemos retrotraernos a instancias que ya se han diligenciado dentro del mismo proceso. A etapas anteriores no podemos volver, como regla general. Como excepción existen casos en los cuales sí, efectivamente debemos retrotraernos a las actuaciones. De acuerdo a una sucesión preestablecida y una coordinada dialéctica, con el fin de obtener una sentencia justa. Esto lo indica Calamandrei. Proceso penal es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes. Es importante que
Existen dos conceptos básicos para poder realizar una correcta interpretación del proceso penal y, por supuesto, de la aplicación de todas las actuaciones que nos permite la ley, como también, no solo como defensa, sino también como asesores de las partes. En su momento, cuando no somos defensas ni somos, y solo asistimos como, ¿verdad? Como asesores de los querellantes, o en la misma función de acusar por parte de los fiscales. Indica la competencia de los jueces y la actuación de las partes dentro de las distintas fases procedimentales y que tienen como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la sustanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia. Y es muy interesante también lo que indica esta definición al indicar que tiene como fin establecer la verdad histórica de un hecho, porque será lo más cercano a lo que nosotros lleguemos a conocer de un hecho al finalizar el proceso penal. Toda vez que el proceso penal lo que nos va a indicar es una verdad histórica que nos va a permitir tener una certeza de lo que pudo haber ocurrido efectivamente y que le permita al juez tomar una decisión para poder obtener la sentencia. Nunca vamos a hablar nosotros entonces de una verdad real, porque esa nadie la puede saber. Cada una de las partes, tanto sindicado como víctima, tendrá una verdad muy distinta. Y ahí es donde se aplican los principios de la apreciación de la prueba, que más adelante lo vamos a conocer. Pero únicamente podemos obtener entonces una verdad histórica que nos permita tener una certeza jurídica, no una verdad real. Y luego obtener una sentencia justa. Y nos indica también esta definición. Y la última, si no estoy mal, que es el derecho procesal penal, es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, o sea, la forma en la que está estructurado el Estado, la forma en la que el Estado organiza su sector justicia, la forma en la que delega la facultad de juzgar y ejecutar la ejecución de los juzgados, la facultad que otorga la capacidad a cada funcionario de conocer determinado acto y determinar la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y de las partes, que las partes deben seguir en la sustanciación del proceso. ¿Cómo revisar en nuestro Código Procesal Penal? Pues existe efectivamente actitudes, cuales necesariamente el juez es quien que debe realizar, actuaciones del órgano jurisdiccional y actuaciones muy concretas también del sindicado y de la asistencia técnica o su defensa. La clasificación del derecho penal. Vamos a clasificarla de la siguiente forma. Vamos a clasificarla a través del derecho penal sustantivo, cual también podemos denominarlo como derecho penal material, toda vez que vamos a encontrar aglutinado en un cuerpo jurídico los tipos penales que vamos a denominar como delitos, cuáles pues, van a contener los supuestos jurídicos y las consecuencias de derecho de estos tipos penales. También el derecho penal adjetivo, que como lo indicamos al inicio de la sesión, es el medio, mecanismo o instrumento por el cual se va a viabilizar la aplicación del derecho penal sustantivo.
y el derecho penal ejecutivo o penitenciario, que se refiere al derecho penal, en el cual solo se va a encargar de verificar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta por un tribunal y una vez agotados los recursos ordinarios que la ley permite. Y a partir de ese momento, entonces, el derecho penal ejecutivo empezará a cumplir su función. Efectivamente, no es solo el tener, abrigar o mantener a los privados de libertad, sino también cumplir con los objetivos propios que tiene el derecho penal ejecutivo, que es no solo el cumplimiento de las penas, sino también la reeducación y reinserción del privado de libertad para una vez cumplido o culminado su pena, pueda integrarse nuevamente a una vida productiva dentro de la sociedad. Características del derecho procesal penal. Bueno, es un derecho público. Toda vez que el derecho penal y el derecho procesal penal son la consecuencia de la actividad del Estado que nos protege o reprocha conductas que pudiesen calificarse como ilícitos o contravenciones legales. Se da como respuesta a la necesidad de protección de distintos bienes jurídicos tutelados que posee la persona. Entonces, si el Estado es quien orienta la actuación del derecho penal y procesal penal, pues una de sus características es que es eminentemente público. Es un derecho instrumental en virtud que para la correcta aplicación del derecho penal necesariamente debemos de contar con un medio, un mecanismo, un vehículo que nos permita viabilizar esta misma aplicación. Entonces, el derecho procesal penal es ese instrumento que permite la movilidad y aplicación propia de lo preceptuado por el derecho penal. Es un derecho autónomo, en virtud que tiene características muy particulares, tiene principios propios, tiene instituciones propias y está organizado de forma metódica. Realmente la necesidad de recalcar que sí es un derecho instrumental, toda vez que viabiliza la aplicación del derecho penal. ¿Cuáles son los fines del derecho procesal penal? Tiene dos, según un autor. El mantenimiento de la legalidad establecida por el legislador. Y esto es atención a los fines que pretende propiamente el Estado. Evitar, mantener o disminuir los índices de criminalidad, los cuales a través de los órganos específicos, que en este caso del Congreso de la República, pues crea normas jurídicas que permitan el mantenimiento de la legalidad, de la paz social y que permita mantener un estado de armonía dentro de los habitantes de un territorio nacional. Y la protección de los derechos particulares, específicamente a través de la aplicación de los cuerpos normativos. Posee fines generales, este derecho procesal penal, y estos fines generales pues son dos, los mediatos y los inmediatos. Los fines mediatos pues, constituyen la defensa social contra la delincuencia como fin general. El Estado lo que pretende es defendernos contra los delincuentes, contra la actividad delictiva. Y este fin también corresponde al derecho penal, porque el derecho penal y el procesal penal pues van íntimamente relacionados. Los fines inmediatos, aplicación de ley penal en caso concreto que se juzgue. Fines específicos del derecho procesal penal indican investigar la verdad histórica como contrapartida de la verdad ficticia o formal. Y nuevamente indicamos, lo apuntaba hace momentos, que únicamente vamos a tratar de buscar una verdad histórica que nos permita
a obtener una certeza jurídica. Entonces, desde el primer momento en el que se instruye el proceso penal, pues existirán varias versiones de los hechos, varias verdades, pero tendremos que encontrar efectivamente esta verdad histórica que le permita al juez encontrar una certeza jurídica para emitir sentencia. Y dependiendo de la posición en la cual nos corresponda actuar como fiscales o como defensores, pues haremos valer nuestras pretensiones, orientando al juzgador hacia la lucidez de nuestras pretensiones, siempre utilizando los mecanismos que la ley nos permita. Y el otro fin específico del derecho procesal penal es la individualización de la personalidad del justiciable. Y esto se realiza buscando la necesidad de realizar esta actividad de la siguiente. Porque es la individualización de la personalidad del justiciable, o sea, la persona que está juzgando. Primero, para juzgar el hecho cometido, si efectivamente corresponde juzgarlo, si la actividad que se está denunciando corresponde ser juzgada por ser un delito o una falta. Y si lo ha realizado el acusado, tal y como lo establece el artículo 5 dentro de los fines del proceso. La posible participación del acusado, porque puede hacer que exista un hecho que sea calificado como delito y que se pueda suponer o pensar que una persona lo ha cometido, pero no necesariamente esa afirmación es cierta. Puede ser que sí existe una participación, pero habría que determinar también si esa participación es como autor, como cómplice, o tal vez efectivamente la persona tuvo mala suerte de estar en el momento y lugar que no le correspondía. Entonces, efectivamente hay que individualizar entonces la personalidad del justiciable para determinar esas circunstancias. Que efectivamente debe ser él quien debe penar por la actividad que está considerada como un delito. También para declarar o no su responsabilidad y eventualmente su peligrosidad. Efectivamente. Puede hacer que exista un hecho delictivo, una actividad que pueda ser encuadrada dentro de un supuesto, dentro de un tipo penal, pero quizá esas circunstancias muy particulares, ahí sí el elemento lógico necesario, las particularidades muy puntuales del sujeto activo, del sujeto pasivo o de las circunstancias en las que se realizó el hecho, pueda deducirse que él no tiene responsabilidad penal por existir causas de inculpabilidad, causas de justificación o causas de inimputabilidad. Y eventualmente, si puede ser responsable del hecho delictivo, puedes determinar la peligrosidad que pueda poseer. También para determinar la sanción que debe aplicarse. Y para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la pena. Una persona, por sus particularidades muy especiales, ser demasiado violenta, pues definitivamente no podrá ser recluida juntamente con población que no ha cometido determinados hechos catalogados como peligrosos. Pues todas esas particularidades muy especiales y particulares del, del justiciable o del penado, pues tendrá que apreciarse como fines específicos del derecho procesal penal. Relación del derecho procesal penal con otras disciplinas. Se relaciona entonces con el derecho constitucional. Toda vez que el derecho constitucional pues, está en una rama superior, pues el derecho constitucional estudia, realiza principios e instituciones de muy particulares. Recordemos que el derecho constitucional analiza la Constitución, interpreta y aplica la Constitución, y siendo la Constitución la norma jurídica superior dentro de un Estado, pues no puede existir norma jurídica ordinaria que contradiga las disposiciones de la Constitución. Entonces es necesario que el derecho procesal penal pues,
adecúe su actuación a lo preceptado o contenido dentro de la Constitución Política de la República y en este caso particular, Constitución de la República del Estado de Guatemala. ¿Tiene relación el derecho procesal penal con el derecho penal? Pues sí, efectivamente, una íntima relación, porque es el derecho procesal penal quien permite viabilizar y aplicar los principios, postulados, instituciones, todo elemento concomitante definido por el derecho penal. Con el derecho civil, ¿sí? Efectivamente. Con el derecho procesal civil también. Y con el derecho internacional, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque el derecho es un todo y se ha dividido únicamente por cuestión didáctica. Pero el derecho penal se relaciona con el derecho civil porque existe en ciertas ocasiones necesidad de aplicar principios del derecho civil previos a la aplicación del derecho penal. Con el derecho procesal civil, efectivamente, también existen situaciones en las cuales el derecho procesal penal pues, es auxiliado por el derecho procesal civil previo a continuar diligencias propias del derecho procesal. Y con el derecho internacional, porque efectivamente también existe la necesidad de aplicar en ciertos casos muy particulares, normas de derecho internacional dentro de un proceso penal. ¿Sí? Vamos a hablar a través de los sistemas procesales penales. ¿En qué consisten los sistemas procesales penales? En los sistemas procesales penales, entonces va a ser la forma en la cual se van a diligenciar los procesos penales y estos van a depender de tiempo, de lugar. Y el tiempo porque algunos procesos pues ya no están activos, pero es necesario el poder conocerlos para orientar la forma en la que ha ido evolucionando estos sistemas procesales penales. Y existen 5 sistemas procesales penales, que en la mayoría de casos únicamente hemos analizado 3, que es el sistema acusatorio, sistema inquisitivo, sistema mixto. Pero también es necesario orientar que existen más tendencias denominadas sistema mixto moderno y sistema acusatorio moderno. Bien, en el sistema acusatorio, este se va a caracterizar porque existen bien definidas las facultades que a cada una de las partes le ha otorgado. En el sistema acusatorio pues, va a estar definida quién es la persona encargada de realizar el juzgamiento de un hecho, la parte que se encarga de realizar la acusación y también una parte que se va a encargar de realizar el proceso de defensa a favor de un sindicado. Tiene características muy particulares que en un momento lo vamos a analizar. En el sistema inquisitivo, contrario censo, todas esas facultades están reunidas en una misma persona. Están reunidas esas facultades en una persona denominada juez, que es la persona que se encarga de acusar y de juzgar. Defender difícilmente, pero esas facultades están concentradas en una sola persona. En el sistema mixto,
pues existe pluralidad de partes y cada una de las partes está facultada para poder realizar determinada conducta, juzgar, acusar y defender. Posee dentro de su actividad necesariamente actividades en las cuales se deben realizar de forma escrita y de forma oral. Y el sistema mixto moderno va a variar con el sistema mixto tradicional. El que en el sistema mixto moderno lo que se pretende acá es velar efectivamente por la observancia de normas de carácter internacional. ¿Y por qué es necesario entonces realizar una observancia estricta de, de toda la normativa de carácter internacional? Recordando nuevamente lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, al indicar que la víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a una tutela judicial efectiva. El, el procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Tanto el sindicado como la víctima, pues tienen distintas protecciones y el reconocimiento a la tutela efectiva. Y es muy importante indicar lo que dice el artículo 46 de la Constitución, al indicar, artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es decir, en materia de derechos humanos, tanto la víctima como agraviado, pues también poseen derechos humanos y tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Y debe ser aplicados en su beneficio todo tratado de convenio internacional en materia de derechos humanos, aunque no figure dentro de la Constitución estos mismos derechos. Pero la misma Constitución, en el artículo 46, establece la forma de incorporación y la forma de aplicación, indicando que tiene preeminencia sobre el derecho interno. A esto, eso es lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, que aún no figurando normas dentro de la misma Constitución o derechos dentro de la misma Constitución, si están contenidos en otros cuerpos normativos, siempre y cuando favorezca a una persona, que sea sindicado o agraviado, pues debe realizarse una observación estricta de la aplicación de esta normativa, de estos convenios internacionales. Bien, ¿y el sistema acusatorio moderno? ¿Qué se refiere? Bueno, este sistema es propio de los países sajones y consiste en un sistema procesal penal en el cual está presidido por un juez de derecho, un conocedor del derecho, un abogado, que es quien dirige el rumbo del proceso penal. Pero quienes efectivamente deciden sobre la culpabilidad o inocencia del sindicado es un jurado, integrado por personas de la comunidad, las cuales en múltiples ocasiones hemos visto películas gringas en las que se desarrolla este proceso penal a través de este sistema, cuales existe una selección previa de las personas que van a integrar el jurado y pues ellos son los que efectivamente emiten sentencia y el juez de derecho es quien al final modera y lleva el rumbo o dirección de este tipo de procesos penales. Principales características del sistema acusatorio que vimos con anterioridad, que es de única instancia. Entonces no tiene un órgano superior al cual se pueda recurrir para tratar de contrariar la resolución que en algún momento se ha dictado en contra de un sindicado. La jurisdicción es ejercida
por una asamblea o tribunal popular. El proceso se realiza a instancia de parte. Necesariamente debe existir una persona que solicite la iniciación del proceso penal, toda vez que en este caso no opera la instancia de oficio. El proceso se centra en la acusación. No considera más que la acusación. El diligenciamiento de prueba pues, está relegado a un segundo plano. El acusado se defiende la paridad de los derechos con el acusador. Pues también se le conceden facultades a la persona que ha sido acusada para poder repeler esta acusación en su contra. Las pruebas son aportadas por las partes. Todo proceso es público y continuo. Muy bien, ahora, principales características del sistema inquisitivo. El proceso se inicia de oficio, incluso con denuncia anónima. Aquí es demasiado oficioso este tipo de sistema procesal. El juez asume la función de acusar y juzgar, la concentración de las facultades en una misma persona. La justicia se convierte en justicia de Estado, toda vez que el Estado asume la facultad o el poder de acusar e impartir justicia, tal y como se indicaba a continuación. Incluso con una denuncia anónima, el Estado inicia a realizar la persecución penal. El proceso es escrito y secreto, carece de contradictorio. La prueba se valora mediante sistema de prueba tasada. El proceso penal no admite la absolución de la instancia y se admitió la impugnación de la sentencia. Los jueces son permeables e irrecusables. No se puede entonces recusar a ningún juez en este tipo de sistema. La confesión del imputado constituye la prueba fundamental. Y esta confesión incluso se realizaba o se obtenía a través de la tortura o tratos crueles en contra del sindicado. La prisión preventiva del acusado quedaba al arbitrio del juez. Y el imputado dejaba de ser sujeto procesal y se convertía en objeto de la investigación. Ahora les pregunto, en relación al segundo punto en esta diapositiva, la confesión del imputado constituye la prueba fundamental. Les consulto. En la actualidad, ¿ayuda la confesión del imputado? ¿Se puede considerar como legal la confesión del imputado? ¿Sí o no? Y de ser legal o de ser permitida, ¿será constitucional? Porque, si no mal recuerdo, existe un artículo en la Constitución que no permite la declaración contra sí mismo o contra sus parientes o algo así. Entonces, si una persona confiesa en la actualidad el haber realizado un hecho delictivo, ¿será válido? Ustedes me podrán contestar eso. Ahora vamos a indicar las características del sistema mixto. Indica que el proceso penal se divide en dos partes: la introducción y el juicio. Y actualmente pues, existe una serie de etapas que se desarrollan dentro del proceso penal guatemalteco que vamos a analizar en semanas posteriores. Impera la oralidad, publicidad y de inmediación procesal.
Sabes que el proceso penal guatemalteco está, está encauzado a ser oral, a ser público, y que existe inmediación procesal, entendiendo la inmediación procesal como la presencia necesaria del juez, conozca de viva voz y en presencia de las partes las actuaciones que se desarrollan dentro del proceso penal. Aunque, si bien es cierto, la oralidad está permitida, que ha sido una forma de innovación dentro del proceso penal, pues existe también la necesidad de dejar constancia de todo lo actuado a través de su forma escrita. La prueba se valora conforme a la libre sana crítica y responde a principios de celeridad, brevedad y economía procesal, lo cual actualmente se ha estado aplicando a través del sistema de gestión por audiencias, en las cuales se trata de aglutinar todos los actos procesales que se puedan realizar dentro de una misma diligencia, con el fin de cumplir con la celeridad y brevedad y economía procesal. Bien, entramos a otra etapa que se denomina jurisdicción. Y sí me gustaría que me escribieran al correo cuál es la definición que uno tiene acerca de qué es jurisdicción, qué debemos entender por este concepto tan importante. Vamos a dar un minuto ahí para que conteste. Nos indican si procede la declaración si no es obligado, en relación a la pregunta que habíamos indicado anteriormente. Si procede la declaración si no es obligado. Falta algo todavía importante ahí para completar esta respuesta. Bien. Jurisdicción entonces va a tener varias acepciones, una palabra polisémica, pero para objeto de estudio sí necesitamos una definición jurídica que se pueda pegar y sea acertada a lo que nosotros necesitamos. Dice Carlos García, jurisdicción: la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales. Muy bien, pues la facultad debe ser entendida como un derecho. La facultad es un derecho. Ahora nos indica, deben escribir compañeros a través del correo institucional. De lo contrario, pues no permite el sistema de universidad el poder visualizar efectivamente los correos. Deben escribir entonces a través del correo institucional. Bien, y entonces jurisdicción le indicaba al compañero que es una facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Pero facultad, como le indicaba, es entendido como un derecho. Pero el Estado no solo tiene el derecho, sino también tiene la obligación, como ente soberano, de protegernos del índice de criminalidad y aplicar justicia y promover la ejecución de lo juzgado. Entonces, es una función estatal que corresponde al Estado de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Y cuál va a ser el fundamento? Tiene fundamento constitucional. Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 203
de la Constitución se complementa con el artículo 57 y con el artículo 75 y 7 de 75 de la Constitución y 7 del Código Procesal Penal. Bien, indica la justicia se imparte en conformidad con la Constitución y las leyes de la República y corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Esto en representación del Estado. Muy bien. María Antonieta indica que es la potestad que tiene el Estado, la cual le otorga a los órganos jurisdiccionales para que ellos puedan impartir justicia. Artículo 37 del Código Procesal Penal, indica la compañera. Muy bien, compañera. Elementos que posee la jurisdicción. Tiene elemento denominado notio. ¿Y qué es notio? Bueno, aquí sí es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de conocer determinado asunto. Y entonces recordemos que la jurisdicción es única. Función de juzgar y ejecutar lo juzgado. Facultad de conocer entonces que tiene el juez y resolver determinado asunto. Vocatio es la facultad y potestad que tiene el órgano jurisdiccional de convocar, de escuchar, de pedir que una persona comparezca ante esta judicatura, ya sea para ofrecerse declaración como sindicado o como testigo. Pero tiene esa facultad de convocar. Puede ser a través de una citación, puede ser a través de un medio coercitivo, pero esa facultad le corresponde a este órgano jurisdiccional para poder convocar, para poder atraer competencia a una persona. Coertio, una potestad que tiene cada órgano jurisdiccional dotado de jurisdicción para poder incluso de forma obligada o coercitiva hacer que una persona comparezca. Bien, Glenda Azucena, considero que la jurisdicción se refiere al territorio, pero esta sería una definición distinta, la jurisdicción. Facultad que tiene el Estado para administrar la justicia a través de los órganos jurisdiccionales que se delimita por razón de la materia, cuantía y territorio. Sí, está incorporando un concepto que vamos a ver a continuación. Alba, la jurisdicción es el límite que tiene el juez para aplicar la ley. Nos estamos adelantando un poquito. Es la potestad de la soberanía del Estado ejercida exclusivamente por jueces y tribunales independientes. Muy bien. Judicium. Judicium es la facultad que emana de la jurisdicción para poder dictar sentencia en el momento procesal oportuno. Y executio es la facultad de ejecutar esa misma sentencia. Ahora el concepto de competencia. ¿Y qué es competencia? Entonces, vemos que jurisdicción es una función del Estado de impartir justicia y promover la ejecución de los juzgados delegada a la Corte Suprema de Justicia y esta a los tribunales de la República, todos los tribunales de la República. Todos los tribunales entonces tienen jurisdicción. Y al hablar de tribunales, ¿será que solo pueden ser tribunales los órganos colegiados? O también puede ser tribunal un órgano unipersonal. Es consulta. O estará mala denominación tribunal realizada a un órgano que conoce de forma unipersonal. Vamos a esperar un minuto la definición de competencia. Y es que estos dos conceptos son
medulares para el conocimiento y la aplicación del proceso procesal penal guatemalteco. Debemos conocerlos, pero y tenerlos de forma bien clara. Los 30 segundos más. A ver, sigue algún correo. Dice María Antonieta. Competencia. Es el límite de la jurisdicción porque es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia en un caso concreto. Muy bien. Entonces, si todos los órganos tienen jurisdicción, no todos los órganos tienen competencia, porque la competencia, como indica, es el conjunto de facultades atribuidas a determinado órgano que le permite conocer de un asunto en concreto. Y entonces esta competencia pues se tiene que dividir, porque no todos los jueces o todos los tribunales van a conocer del mismo asunto. ¿Qué clases de competencia entonces van a existir? Existen competencia por razón del territorio. Entonces va a existir un juez de instancia penal en el departamento de Petén. Juez de instancia penal en el departamento de Izabal. ¿Tienen jurisdicción? Sí. ¿Tienen las mismas calidades? Sí tienen las mismas calidades. Pero por razón de territorio no puede conocer un territorio distinto. Bien. Competencia por razón de la materia. Existen jueces de instancia penal, jueces de instancia civil, jueces de trabajo, que aunque no estén nominados como de instancia, pues tienen esa misma calidad. La materia las ha clasificado la competencia que van a poseer. Competencia funcional o de grado. ¿Y cuál es la competencia funcional o de grado? Pues el nivel que van a tener cada juez. Juez de paz, juez de instancia y también va a tener competencia las salas. Competencia por razón de la cuantía. Estamos hablando del monto pecuniario. Y competencia por razón de turno. Juzgados de paz son juzgados de turno permanente. En los lugares en los que existan más de un juzgado de paz, pues estos trabajarán también por turno. Garantías del proceso penal en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué garantías vamos a encontrar regulares? Recordemos que existen garantías constitucionales, las cuales en sesiones anteriores hemos indicado. En tres grandes garantías constitucionales, que son la exhibición personal, el amparo y la constitucionalidad de las leyes. Pero van a existir también ciertas garantías de tipo procesal que van a estar reguladas dentro de la Constitución. La competencia la podemos definir de varias formas, indican compañero, que es el límite de la jurisdicción. Sí, es el límite, pero existen algunos otros elementos que podemos integrar para esta definición. También Sofía Lucía Díaz indica que es el límite de la jurisdicción. A leer otros dos. La competencia es la voluntad que el Estado otorga a los jueces para poder conocer un juicio. Y Susana Zipa, que indica que la competencia es el ámbito sobre el que un órgano ejerce su potestad jurisdiccional. Muy bien, excelente. Entonces, estas garantías lo vamos a encontrar dentro de la Constitución y la primera es el derecho a un debido proceso. Que efectivamente se cumpla entonces con un proceso penal con todas las etapas en su sustanciación, desde el inicio hasta la forma en la que se emita sentencia. Y el debido proceso siempre lo hemos escuchado, pero ¿en qué consiste el debido proceso? Específicamente es en la observancia concreta de cada etapa procesal a la observancia a un proceso
previamente establecido también, ¿verdad? El artículo 12 de la Constitución establece el derecho a la defensa. La defensa de las personas y de sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un tribunal competente y preestablecido. Entonces, que toda la sustanciación del proceso se realiza ante un juez competente y a través de un procedimiento previamente establecido y que ese procedimiento sea diligenciado de forma legal sin saltarse ninguna de las etapas procesales establecidas. Derecho a la defensa. Sí, derecho a la defensa. Todas las personas tenemos derecho a, desde el primer momento en que se instruye un proceso penal en nuestra contra, a defendernos. La defensa, recordemos que se puede realizar de dos formas. Una defensa que realiza el propio sindicato, que es la que denominamos defensa material, y la defensa que se realiza de forma técnica a través de la asistencia de un profesor. Pero desde el primer momento en el que se instruya, uno tiene derecho a la defensa. El artículo 8 de la Constitución establece derecho del detenido. Todo detenido debe ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que sean comprensibles, de forma sencilla. Especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Entonces, sí, la Constitución establece que la persona indicada de un hecho delictivo, desde el primer momento puede contar con un abogado defensor. Obviamente, la necesidad de recalcar que sí debemos contar con un defensor. Derecho de inocencia o no culpabilidad. Sabes que la Constitución, en el artículo 14, establece la presunción de inocencia. Todas las personas somos inocentes, siempre que no se nos declare culpable por un órgano competente. Entonces, el artículo 14 establece: toda persona es inocente mientras no se haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público, los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Curiosamente, es el mismo artículo 14 del Código Procesal Penal quien regula también este derecho a inocencia. Tratamiento como inocente indica en su epígrafe el Código Procesal Penal. Indica que el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena y una medida de seguridad y corrección. ¿Sí? Derecho a igualdad de las partes. ¿Sí? Todas las partes de una constitución les corresponde los mismos derechos. Derecho a un juez natural y prohibición de tribunales especiales. ¿Y a qué se refiere entonces este derecho de juez natural? Bien, también el artículo 2 establece que el proceso legal debe seguirse ante un juez o tribunal competente y preestablecido. O sea, es una garantía de que el juez natural es el juez que le corresponde conocer, pero porque de esta misma forma la norma jurídica o la ley lo ha designado. Y para haber sido designado debe haber sido preestablecido este tribunal. También el artículo 7 del Código Procesal Penal integra este derecho. Indica en su parte conducente, en el artículo 7, que nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino por tribunal designado por la ley antes del hecho de la causa, o sea, un tribunal preestablecido. Improcedencia de la persecución penal múltiple, y esto se conoce como el principio de no bis in idem, ¿verdad? Que la persecución penal debe ser una sola por un hecho delictivo.
Puede iniciarse persecución penal por hechos distintos, pero no por el mismo hecho. Bien, y esto está contenido dentro de la Constitución y dentro del Código Procesal Penal. También el derecho a no declarar contra sí mismo, algo que mencionábamos, según el artículo 16, indica: en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro del grado de ley. Entonces, no pueden ser obligados a declarar. Aunque existe un proceso especial en el cual sí la condición para poder optar a este beneficio es haber declarado y aceptado el hecho imputado. En una sesión posterior nos tocará entonces analizar este punto. Independencia judicial y funcional, también la Constitución lo establece. Los jueces y su actuar deben ser de forma independiente. Y esto está contenido en el artículo 203, indica: los jueces, los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de su función y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y de las leyes. Pues sí es una garantía constitucional, sí es una garantía que le asiste, una garantía procesal que le asiste a las partes, porque efectivamente deben ser los jueces independientes a la hora de emitir su resolución, que es garantía para cada una de las partes. Derecho de excepcionalidad de la aplicación de las medidas coercitivas, ¿sí? Todas las, incluso aunque no figuren dentro de la misma Constitución, si existen normas de carácter internacional en materia de derechos humanos, pues deben aplicarse efectivamente a las partes. El procesos penales en Guatemala, vamos a contar con un procedimiento común. Este procedimiento lo vamos a utilizar de forma general y en ciertos casos, en circunstancias muy particulares, pues vamos a utilizar otro tipo de proceso y vamos a nominar primero como procedimiento abreviado, en el cual, como indicaba anteriormente, una de las condiciones es que el sindicado pues acepte su responsabilidad y pueda solicitar que se le aplique este tipo de procedimientos. Si no está mal, está regulado en el artículo 464 del Código Procesal Penal. ¿Sí? Si el Ministerio Público estimar insuficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad o una de las no privativas de libertad o en forma conjunta, podrá solicitar que proceda concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia de procedimiento intermedio. Se lo indica. También está el procedimiento simplificado, está regulado en el artículo 465 bis, el procedimiento para delitos menos graves, en los cuales es competencia de los juzgados de paz que tienen esta facultad de juzgar. No en todos los, no todos los juzgados, sino específicamente los juzgados de paz que conocen en cabeceras departamentales. El procedimiento especial de averiguación, que es un procedimiento que vamos a utilizar cuando no ha dado resultado positivo la garantía, el planteamiento de una exhibición personal, que es una garantía constitucional, y el juicio por delito de acción privada, el juicio para la aplicación exclusiva de las medidas de seguridad y de corrección, y un juicio por faltas. Bien, bien, vamos a hablar acerca de los principios generales del proceso penal. ¿Qué principios deben verse y verificarse dentro del proceso penal? El primer principio es el principio de equilibrio.
Y el principio de equilibrio lo que trata es de que como resultado del proceso penal se trate de llegar nuevamente a ese equilibrio que se ha roto a través de una actividad delictiva, que vuelva al estado más perfecto posible, estado en el que se encontraban las cosas o la actividad. Aunque existen en múltiples situaciones en las cuales, dependiendo de qué bien jurídico tutelado es el que se pretende indemnizar o reparar, pues no en todos los casos pueden retomarse el principio de equilibrio. Pero esa es una de las finalidades que persigue el proceso penal. El principio de desjudicialización. El principio de desjudicialización lo que pretende es tratar de descongestionar el sistema judicial guatemalteco, aplicando otras instancias en las cuales permita resolver situaciones muy particulares y que le permita al sistema de justicia no estar congestionado de ninguna forma. Dentro de las instituciones que puedo mencionar para descongestionar el sistema judicial, podemos encontrar el criterio de oportunidad, regulado en el artículo 25 del Código Procesal Penal, al indicar cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no estén gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en casos siguientes y establece una serie de casos que están nominados, ¿sale? Pero la aplicación de este criterio permite efectivamente descongestionar el sistema judicial porque el Ministerio Público se abstiene de realizar la persecución penal. El hecho no queda impune, se resuelve favorablemente y se beneficia con darle una oportunidad a la persona que ha cometido un ilícito penal en circunstancias muy particulares. Por supuesto, se establecen los presupuestos en los cuales se puede realizar este requerimiento. El artículo 25 bis establece los requisitos que para poder realizar este requerimiento y también las reglas de abstención que se pueden imponer como consecuencia. También podemos encontrar la conciliación, la mediación como instituciones que permiten la desjudicialización. Principio de concordia, ¿no? Los principios que se han integrado actualmente al proceso penal guatemalteco. Resolver lo más acorde posible, principio de eficacia, que efectivamente responda al proceso penal de forma efectiva a las pretensiones que pretenda cada una de las partes. Principio de celeridad, toda vez que la justicia debe ser pronta y cumplida. Una justicia retardada no constituye justicia. Entonces este principio de celeridad va paralelamente al principio de eficacia, porque todas las instituciones que intervienen dentro del proceso penal pues deben realizar su actividad de forma eficiente para poder realizar una celeridad a todo el diligenciamiento del proceso penal. Principio de sencillez. También el principio de sencillez está regulado dentro de todo el proceso penal, toda vez que es muy difícil en ciertas ocasiones que el sindicado pueda entender de forma clara el objeto de una diligencia o el objeto con el cual se va a realizar determinada acción, lo cual permite al juez orientar también a los abogados defensores de forma clara y sencilla el objeto de cualquier actuación dentro del proceso penal. Principio de debido proceso, la observancia estricta de todas las etapas procesales. El principio de defensa,
como indicamos, es una garantía de carácter constitucional que le permite al sindicado contar con un abogado defensor de su confianza desde el primer momento en que se instruye el proceso en su contra. El principio de inocencia contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal y también en el en el artículo 14 de la Constitución, que toda persona es inocente hasta que se demuestre que no es inocente en una sentencia emitida por un jurisdiccional dotado de competencia para poder realizar, le obliga entonces, a través del principio de inocencia, a demostrar por parte del Ministerio Público, con medios de convicción inicialmente, que son convertidos en medios de prueba, que la persona efectivamente es responsable de la comisión de un hecho delictivo. El favor libertatis. ¿En qué consiste el favor libertatis? Bueno, el favor libertatis consiste en que la libertad del sindicado siempre va a estar eh, observada de forma preferencial o preferente, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar contenido en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que en la parte conducente indica: la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Entonces, la regla general es la libertad del sindicado. La excepción a esa regla sería la prisión preventiva, pero solo en caso excepcional. En delitos menos graves no será necesario la prisión preventiva, salvo que exista persecución razonable de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad, que son los dos presupuestos por los cuales se puede dictar prisión preventiva: peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, en una primera declaración, estas dos circunstancias son las que debe el abogado defensor eh, hacerle ver al juez que no existen estas dos posibilidades para lograr obtener el beneficio de una medida sustitutiva a la prisión. Y en algunos casos este artículo es muy importante porque en ciertas ocasiones se cometen barbaries judiciales en las cuales por hechos o delitos que no tienen como pena principal pena de prisión, se le impone prisión preventiva, principalmente cuando se conoce a prevención, lo cual constituye una barbarie judicial. Si la pena principal que se espera no es de prisión, ¿por qué deben entonces penar, aunque sea una noche, las personas en una prisión? El principio de favor rey consiste en verificar que se favorezca en todo lo que se pueda al sindicado. Puede ser a través de la retroactividad, puede ser a través de la reformatio impeius, que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. No tiene que probar no tendría que probar que es inocente, sino le correspondería al Ministerio Público probar que el sindicado es culpable. Las sentencias que se realicen conforme a la ley, la duda tendría que favorecer evidentemente al sindicato. Principio de readaptación social. Este principio lo que pretende es que el proceso penal pues realice una función de cambio en la persona que ha sido condenada para poder readaptarla a la vida social. Y el principio de reparación civil, que corresponde a la reparación digna, que tiene derecho la víctima como consecuencia del proceso penal. Principios específicos del proceso penal: principio de legalidad. No puede contrariarse esta disposición y ni puede variarse en ningún momento las formas del proceso. Principio de oficiosidad, porque la comunicación debe ser a través de forma oral en todas las actuaciones dentro de este proceso. El principio de contradicción, porque permite escuchar a las dos partes y poder debatir y rebatir las posturas que tienen cada una de las partes. Principio de oralidad, y este sí,
En la teoría del principio de oficiosidad, que en el que el órgano jurisdiccional debe realizar su actuación, no a requerimientos, y en ciertas ocasiones sí, pero oficiosamente su actuación. La oralidad, que todas las actuaciones deben ser de forma oral, dejando constancia por escrito. El principio de contradicción establece que todas las diligencias, el mayor número de diligencias deben realizarse en una sola audiencia, pegado a lo que establece la gestión por audiencia. El principio de mediación, sabes que debe contarse con la presencia del juez y todas las diligencias que se realicen dentro del proceso penal. Y el principio de publicidad, que todas las actuaciones dentro del proceso penal que son públicas y ciertas actuaciones son públicas únicamente para las partes. Principio de la sana crítica razonada, que es la forma de la apreciación de la prueba, que existen varios sistemas de apreciación de la prueba, pero estos principios pues tienen elementos muy puntuales como la lógica, la experiencia y existe otro, otro elemento importante, en este momento se los digo, la lógica, la experiencia y la psicología. Y la psicología pues tiene también postulados muy propios, que son principio de identidad, no contradicción, tercero excluyente, eh, principio de negación y razón suficiente, si no estoy mal. Bien, dice, queridos estudiantes, queridos compañeros, ha sido un gusto el poder compartir nuevamente una sesión. Espero que podamos compartir otra sesión la próxima semana. Los puntos compartidos el día de hoy sea objeto de un análisis muy minucioso en la intimidad de su hogar, y cualquier duda pues pueden escribir directamente al correo. Por su fina y amable atención, queridos estudiantes, muchas gracias. Hasta pronto.